Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 211, Gran Hermano, 5. Caminaba en la oscuridad. Caminaba y caminaba y caminaba. A veces corría y blandía su espada hacia el vacío, pero sabía que todo era inútil. Desatando su poder mundial, caminando o corriendo. Nada funcionaba. No podía salir de ese espacio. Quizás Haewan se había dado cuenta demasiado tarde. Un espacio de oscuridad infinita. Quizás el espacio al principio de los tiempos era así. Haewan apenas había dado unos pasos en este espacio cuando sintió que todo se le venía encima. Se encontraría con el Gran Hermano, lo derrotaría, y todo habría terminado. Sin embargo, la oscuridad no se detenía por mucho que caminara. La oscuridad era tan completa que no sabía a dónde iba. El único sonido en esa oscuridad vacía eran sus pasos y su propia voz al gritar. Gran Hermano. También buscó señales de gente, pero nadie respondió a su presencia. Estaba completamente solo en ese espacio gigantesco. Pasó un mes. La única razón por la que Haewan estaba seguro de cuánto tiempo había pasado era porque usaba su mundo único para controlar el tiempo. Y tras un mes de investigación, descubrió muchas cosas sobre este lugar. Primero, no había forma de salir. La única forma posible sería usar la entrada que usó, pero hacía tiempo que había olvidado dónde estaba. Era posible que saliera cuando el ojo volviera a parpadear, pero... No puedo regresar. No podía regresar. No era una opción. La única opción que le quedaba era avanzar, pero el problema era que no sabía qué camino tomar. Haewan no estaba seguro de la magnitud de este lugar, pues parecía extenderse infinitamente. Quizás este espacio era algo creado por el Gran Hermano, y parecía la única solución posible. Maldita sea. Haewan no tuvo más remedio que caminar sin rumbo, y así pasó un mes. Oye, ¿hay alguien ahí? Fue muy doloroso que no hubiera nadie para responder a su llamado. Doloroso. ¿Qué fue doloroso? Doloroso que estuviera solo. Haewan sentía que se había debilitado. Había apuñalado solo durante años en la Torre de las Pesadillas y no necesitaba que nadie le hablara. Pero quizá fueron esas puñaladas las que le permitieron soportar la soledad. Su objetivo y el cambio que le produjeron todas esas puñaladas le permitieron soportarlo todo, pero ¿y ahora? Si apuñalo como antes. Lo pensó. Había renunciado a desear que su puñalada se hiciera más poderosa con la práctica constante, pero existía la posibilidad de que, a través de las puñaladas, llegara a una conclusión y encontrara la manera de escapar de aquel lugar destrozándolo. Haewan decidió entonces pensar con sencillez. Si el Gran Hermano no venía a recibirlo, entonces necesitaba causar suficientes problemas para que viniera. Empezó a apuñalar el vacío. Una vez, 2 veces. Eran puñaladas precisas y potentes. Puñaladas que no importaban cuántas veces se repitieran. Puñaladas solo por el gusto de apuñalar. Haewan se concentró en su puñalada y la repitió una y otra vez. Pasaron 3 años. Haewan arrojó su espada al suelo mientras se rascaba el pelo largo y despeinado. Su puñalada, como era de esperar, no creció. Le permitió usar el poder de caída, con mayor precisión, pero no tuvo muchos resultados tras 3 años de apuñalamientos. Realmente han pasado 3 años. Estaba perdiendo la noción del tiempo. Quizás era porque estaba en la oscuridad, o quizás había alguna otra razón. Aquí el tiempo fluye de manera diferente. Haewan recordó la extraña sensación que sintió al llegar aquí por primera vez. Era similar a la que sintió al entrar en la Torre de las Pesadillas, con su concentrado flujo temporal. Parecía que el flujo temporal aquí era mucho más concentrado que en la Torre de las Pesadillas en su máximo esplendor. Estaba seguro de que allí habían pasado 3 años y 2 meses, pero probablemente solo había sido un breve momento en... ¿Cómo pudo Miad desafiar este lugar 127 veces?
Lo había desafiado 127 veces y había fracasado, pero seguía con vida. Eso significaba que había encontrado la manera de volver a la. Supongo que la salida reaparecerá después de cierto tiempo. Sin embargo, la salida no apareció, al menos durante los últimos 3 años. Haiwan recordó que Miad nunca había visto al Gran Hermano en persona. Eso significaba que Miad había fracasado en este espacio sin poder avanzar. Se había dado por vencido en ese preciso momento. Por un momento, Haiwan sintió que todo era inútil, pero enseguida recobró la cordura. ¿Cómo me entrené durante 2000 años allá en? Eso fue bastante extraño. Una vez, había apuñalado durante 2000 años. No parecía que hubiera pasado 2000 años, pero el flujo del tiempo estaba tan concentrado que parecía que sí. Sin embargo, tras llegar aquí, no estaba seguro de si el paso del tiempo era realmente acelerado en aquel entonces. Era difícil creer que pudiera apuñalar durante 2000 años sin volverse loco. Haiwan negó con la cabeza. No era momento de pensar. Era mejor apuñalarlo al menos una vez más. Era la única salida. Pasaron 10 años. Ya no le temía a la oscuridad. Sus sentidos agudizados le permitían ver a través de la oscuridad como si fuera de día. Sin embargo, Haiwan se sentía mentalmente fatigado. Veía a Caimán o a Chung de vez en cuando entrenaba en. Pero no había nadie allí. Quizás ya se había debilitado de verdad. Al salvar gente y luchar contra muchos enemigos, su mente humana se había expandido. Al oír el sonido de su espada, se dio cuenta de que estaba solo. Muchos pensamientos acudieron a su mente al oírlo. Pensó en todas las personas que conoció en Andersen, Ronald, también recordó a Chung y Carlton, a quienes conoció en Sirwen, Euren Chiver y Caimán, también recordó a Mino. Y cuando se cansó de recordarlos, revisó el registro de la profundidad, lentamente. Por supuesto, los registros no contenían nada sobre este espacio. Sin embargo, era obvio. Los registros se crearon antes de que Mulak desafiara al Gran Hermano. Pero eso fue tranquilizador. Mulak sin duda logró atravesar este espacio y conocer al Gran Hermano. Haiwan no estaba seguro de qué le sucedió entonces, pero estaba seguro de que este camino era sin duda una forma de llegar al Gran Hermano. Entonces recordó sus recuerdos de la Tierra. No tenía muchos, pero sí algunos, como el de sus padres. Sin embargo, no era muy cercano a ellos. Su padre abandonó a Haiwan y a su madre cuando era joven para formar otra familia. Y después de eso, la madre de Haiwan se dedicó a trabajar para alimentarlo. Así que fue el mar de Internet lo que lo crió, y la gente anónima que lo habitaba. También fueron cientos de libros, películas y animaciones lo que lo criaron. Y también a sí mismo. El Principito dijo, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Incluso entonces, recordaba algo mientras cerraba los ojos de vez en cuando. Era una voz débil y distante. Una voz que parecía provenir de lo más profundo de su memoria. Los días de paz antes del divorcio de sus padres, antes de que el mundo de Haiwan se completara. Entonces, ¿qué pasa con el mundo que dejó el Principito? Oh, ese mundo es. Haiwan se dio cuenta de que era la voz de su madre. ¿Qué estaba haciendo ahora? Seguía trabajando a tiempo parcial. Seguía viva. Haiwan recordó la voz mientras se quedaba dormido tranquilamente. Pasaron 50 años. Eso fue absurdo. 50 años. De verdad fue tan corto como para pasar así como así. 50 años eran toda una vida en la Tierra. Sin embargo, 50 años sí pasaron. No lo parecía, pero el mundo único de Haiwan se lo decía. Has pasado 50 años aquí. Su arma no mostró signos de crecimiento, y su contexto tampoco cambió. Sin embargo, hubo un ligero cambio en la rutina diaria de Haiwan. Era un espacio donde no se podía distinguir si era de día o de noche, pero Haiwan lo usaba en rutinas de 24 horas. Apuñalaba durante 18 horas al día, pasaba 5 horas meditando y dormía 1 hora. No necesitaba dormir, pero aún así dormía.
Las pocas horas de sueño le ayudaban a soportar los largos días. Fue uno de esos días que Jaewan abrió los ojos durante su meditación. Sentía la necesidad de decirlo, pero también sentía que no quería hablar con semejante cosa. Sin embargo, sentía que se volvería loco si no hablaba. Ya era hora de que hablaras, declaró Jaewan, y entonces oyó el sonido de algo moviéndose. Pero no venía de lejos. Era muy cerca, junto a Jaewan. Di algo antes de que te parta en dos. Algo se estremeció. Parecía tener miedo o dudar. Entonces, abrió la boca mientras Jaewan lo sostenía. ¿Desde cuándo lo sabes? Era su espada hablando por primera vez. Capítulo 212, Gran Hermano, 6. Una voz estridente resonó en la silenciosa oscuridad. Parecía como si hubieran estado esperando este día, absteniéndose de hablar durante miles de años. Y, sorprendentemente, la voz provenía de la espada oscura que se había agrietado. Entonces, deberías haberme escuchado desde el principio y no nos habrían atrapado aquí de esta manera. Hermano mayor, ¿qué vais a hacer después de destruir el sistema? ¿Os dará dinero? ¿Os devolverá la juventud? ¿O acaso os hará un cumplido o algo así? Ya viste a toda esa gente. No querían que hicierais esto. Seguro que ya están todos asustados. Ese viejo pervertido, el afeminado medio ángel, seguro que están muertos de miedo de que destruyas el mundo. Ah, pero claro, creo que podríais morir antes de destruirlo. Antes parecía muy ruidoso, pero nada había cambiado desde entonces. Jaewan se arrepintió de haberle hablado. Me siento muy triste por ti, Jaewan. Siento que voy a llorar. Voy a derramar lágrimas de tristeza. No tienes ojos. Va. Es una metáfora. No lo entiendes. ¿Cómo puede llorar una espada? Por Dios. La espada se sacudió violentamente mientras la voz continuó. Así que, volvamos a donde lo dejamos. ¿Cómo es posible que no lo sepas cuando todos lo saben? Deberías haberte mudado a Las, tal como te dije entonces, y ya serías el lord más poderoso allí. Podrías haber terminado la guerra en Las y vivir una vida lujosa y opulenta allí. Mira en qué te has convertido. Eres. Jaewan bostezó mientras escuchaba la espada seguir y pensó en cuál era su nombre. Bestia asesina. Sí. Ese era su nombre. El cultivador que Jaewan conoció en el piso 100 de la Torre de las Pesadillas. Era aquel con cabeza de león, vestido con un traje negro y apodado, Caballero Travieso. O algo así. Sin embargo, resultaba irónico que alguien con la fuerza de un adaptante de tercera etapa tuviera ese apodo. ¿De qué te ríes? Nada. Jaewan esperaba esto cuando su espada empezó a evolucionar tras abrirse paso a la fuerza fuera de la torre, y cuando Meikalde le dijo que el espíritu de un ser superior la había poseído. Pero no tenía pruebas en ese entonces, y la espada seguía siendo una espada. Jaewan había luchado cada batalla con esta espada. La tenía desde el principio, y aún la conservaba. No has cambiado nada. No he cambiado nada. Fuiste tú quien arruinó mi carrera. Mira en qué me he convertido. Si hubiera oído esto al salir de la torre, habría destruido la espada al instante. Sin embargo, Jaewan había cambiado y aún le gustaba la espada. Pero no ha sido muy divertido. Diversión. Diversión, dices. ¿Qué estás? Jaewan lo sabía. Este demonio había pagado un precio muy alto por sus pecados. Había enfrentado muchos momentos peligrosos con la espada mientras se dirigía hasta aquí. Fue. La voz se apagó. Si la espada tuviera ojos, probablemente mostraría sentimientos complejos. Divertido. Fue divertido. Bastaba eso para describir todo lo sucedido. La espada vibraba erráticamente. Incluso podría haberse considerado vacilante si hubiera sido humano. No puedes describirlo como divertido. Qué grosero de tu parte decir eso. Sin embargo, parecía que Beastline estaba pensando en lo que había vivido. Diversión, no parecía encajar con sus sentimientos, quizá fuera más, asombroso. El viaje que experimentó junto a Jaewan fue asombroso,
algo que nunca antes había experimentado en sus 784 años de vida como demonio. No, no había ningún demonio que pudiera haber experimentado lo que pasó Beastline. Antes de ser aniquilado, era solo un cultivador común y corriente. Era un demonio de grado medio, un ser menospreciado por señores y generales. Ese era Beastline, el demonio número 8152. Solo podía aspirar a convertirse en un cultivador público del Gran Hermano o a convertirse en un dios mediante incontables cultivaciones. Y eso solo ocurriría con suerte, ya que cualquier incidente podría haberlo matado. Sin embargo, se convirtió en una espada y luchó contra esos terroríficos señores. Mató a aquellos señores cuyo nombre le daba tanto miedo incluso mencionar, y masacró a los dioses con los que tenía demasiado miedo de hablar. Era un placer que no había sentido cuando vivía en el sistema. Claro que primero tuvo que soportar el dolor de ser destruido, pero resultó ser asombroso. Fue el placer de luchar contra el mundo. Alcanzó la cima de su entusiasmo al destruir a Lord Charoum. Matar a Charoum, quien durante tanto tiempo había oprimido a todos los cultivadores, fue el momento que jamás olvidaría. Pasó el tiempo y Haewan le habló a la espada que se había quedado en silencio. ¡Ey! Beastline regresó de sus pensamientos y sacudió el cuerpo de su espada. ¿Crees que aún debería empezar el juego real? Beastline no respondió. Simplemente vibró y se negó a responder. Haewan recordó entonces que Miad le había dicho que tuviera cuidado con el tiempo. Pensar que este demonio podía cambiar. Parecía que el tiempo era realmente aterrador. No había nada permanente en el mundo. No. Tal vez hubo algo que no cambió después de todo. Entonces, Haewan, ¿por qué intentas conocer a Gran Hermano, justicia, ética? Uf, no me digas que solo por eso quieres conocerlo. No caigamos en clichés, de acuerdo. Haewan frunció el ceño con los ojos cerrados al escuchar el sermón de Beastline. Había durado 5 horas seguidas. La justicia no te alimentará. Ética. Tira esa mierda a la basura. Todo eso es solo el resultado de la educación. En algunos mundos, la justicia es matar a tus padres antes de que envejezcan y sufran, y en otros, la ética es prestarle tu esposa a un amigo. Es una ilusión. Todo es creación humana. Ideas creadas por perspectivas humanas. Capítulo 213, Gran Hermano, 7. Según Beastline, fue durante el año que Haewan pasó en que adquirió la capacidad de hablar. La espada había alcanzado la tercera evolución gracias al enorme poder mundial y ahora podía usar la boca no solo para comer, sino también para hablar. Sin embargo, el problema era él, cuando había guardado silencio todo este tiempo, así que le resultaba extraño hablar, también temía que Haewan lo destruyera si se enteraba. Entonces, Haewan se adentró en la oscuridad y pasaron 50 años. Después de tanto tiempo, Beastline olvidó que podía hablar. Si Haewan no le hubiera preguntado, jamás habría hablado. Tras oír todo eso, Haewan sintió lástima por Beastline y lo dejó hablar. Y, este fue el resultado. Entonces, ya terminaste de expresar tu parloteo acumulado durante 50 años. No. Todavía tengo mucho más. Todas eran historias aburridas, pero Beastline le ayudó mucho a Haewan. Al menos ya no estaba solo. Lo que Beastline dijera era mejor que un silencio absoluto. Claro que había algunas tonterías que eran difíciles de escuchar. Sí, en este mundo lo importante es cuidarte, ¿qué tal si empiezas ahora? Aún estás a tiempo. Incluso puedes convertirte en el rey de las profundidades. ¿Sigues hablando de eso? Me preocupas. Nos hemos hecho buenos amigos después de tanto tiempo. Siempre puedes elegir el camino que te sea más cómodo. ¿Por qué? Realmente fue una tontería. No tienes miedo de ser destruido en una pelea contra el Gran Hermano. No. Quiero decir, Beastline era bastante simple de mente. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Creía que nadie sabía que era el Gran Hermano. Por eso todos le temen. No sabes qué es el Gran Hermano, ni siquiera cuándo es lo más poderoso del mundo. ¿No es eso suficientemente aterrador? Haewan escuchó a Beastline.
Se dio cuenta de que era la primera vez que escuchaba hablar del Gran Hermano desde la perspectiva de un cultivador. El Gran Hermano es una organización que controla todo el cultivo. Eso es lo que creemos. Una organización. Al menos eso es lo que pienso. Es imposible gestionar todas esas dimensiones o aprobar todos esos cultivos a menos que seas una gran organización. Aunque creo que los dioses de las profundidades piensan diferente. No había entre ustedes gente llamada cultivadores públicos. Tampoco saben nada del Gran Hermano. Siguen siendo cultivadores. He oído que están asociados con el Gran Hermano, pero solo reciben trabajo. No saben qué es realmente el Gran Hermano. Pero reciben trabajo del Gran Hermano. Eso no significa que se comunican. Haiwan se preguntó entonces por qué no lo había pensado. Si los demonios hubieran podido comunicarse con el hermano mayor para cultivar, podría haberlo usado para obtener información sobre él. Solo recibimos trabajo a través de la red de Little Brother. No es como si pudiera enviar un mensaje y recibir una respuesta. Y, de todas formas, ni siquiera es un mensaje. ¿Qué quieres decir? No enviamos mensajes a entidades específicas. Simplemente elegimos una región de cultivo, solicitamos aprobación y la recibimos. No podemos usar mensajes privados. ¿Son los cultivadores públicos también lo mismo? Sí. Escuché que lo reciben en forma de una misión para elegir dónde cultivar. Era fácil de entender. El Gran Hermano había cortado todos los canales de comunicación posibles, suponiendo que los hubiera. Pero era bueno saberlo. Al menos Haiwan no se equivocaba en lo que hacía y en sus esfuerzos. Había algo allí arriba y estaba controlando el cultivo. Eso solo bastó para que Haiwan siguiera subiendo. Beastline preguntó entonces. La verdad es que tengo curiosidad por saber qué piensas. No tienes idea de qué es Gran Hermano. A mí. Sí. Tú, como despertador, estás en mejor posición que yo para encontrar información. También conoces historias sobre los tres dioses antiguos. Tengo una suposición. Pero es solo una suposición. Ah, sí, puedes decirme que. Es solo una suposición. Y en mi caso, quizá no importe mucho quién es el Gran Hermano. Eso confundió a Beastline. Habían estado hablando de que era el Gran Hermano todo este tiempo y ahora él decía que no importaba. ¿Qué? ¿Por qué? Lo que importa ahora es si puedo salir de este lugar o no. Beastline lo comprendió al instante. Llevaban 50 años encerrados en este espacio. Y se creía que este espacio lo había creado el Gran Hermano. Fuera lo que fuese el Gran Hermano, sería inútil a menos que salieran de allí. Tenemos tiempo. No me preocupa. Haiwan se encogió de hombros y comenzó a apuñalar en el aire nuevamente. Oye, puedes ir un poco más despacio. Me dan náuseas. Siempre he querido decir esto. Haiwan lo ignoró y siguió apuñalando. Dios mío. Este humano. Apuñaló y volvió a apuñalar como si fuera a apuñalar para siempre, o como si quisiera apuñalar esta oscuridad. Y la boca de la espada se movió para emitir un crujido. Era lo más parecido a una risa que podía emitir. Ya veo. Así que este humano nunca se rendirá. Ocurrió lo mismo cuando estaban en la torre. Incluso cuando todos desistieron de limpiar y renunciaron a la presencia, este humano no se rindió. Este hombre se mantuvo firme y luchó. Fue por eso. Beastline sintió que Haiwan triunfaría de nuevo, incluso si el enemigo no era un cultivador, sino el gobernante del mundo. Quizás él también había sido influenciado por Haiwan. La espada expulsó llamas oscuras mientras su voz declaraba con arrogancia. Maldita sea, vale. De todas formas, no moriré dos veces. Vamos. Después de mucho tiempo, Beastline se arrepintió de sus pensamientos. Morir dos veces. Beastline no sabía que había algo mucho más aterrador que la muerte. La prueba que se cernía sobre Haiwan no era algo que pudiera superar con esfuerzo. Apuñala y apuñala. Habla un rato. Apuñala otra vez. La punzada de Haiwan seguía creciendo y la espada se afilaba. Hablaron de muchas cosas. Hablaron tanto que sus diferencias raciales, o el odio entre un cultivador y un producto,
Desaparecieron. Expresaban alegría por cosas sencillas y discutían sobre cosas sencillas. Resistieron el paso del tiempo. Y nada cambió. Aún así, repetían lo mismo día tras día. Los días en que no decían nada eran cada vez más frecuentes, pero no se rindieron. Y así pasaron 200.000 años. Capítulo 214, Gran Hermano, 8. Oye. Sigo viva. Sí. ¿Estás bien? Era una broma que compartían. Ya habían pasado 28.765 años desde que la inventaron, pero no se les ocurrió nada mejor. Estoy todavía en buena forma. Sí. Estás en buena forma. Quizás ya no era una broma. Era más bien un ritual para asegurar su existencia. Pero siento que no estaré en buena forma pronto. Sí. Yo también siento que me muero. Haiwan respondió y cruzó una línea en el aire. Esta se añadió a su mundo único. Pero no era solo una línea, sino innumerables líneas dentro del espacio de su mundo único. Había un total de 9.624 líneas. Significaba que habían repetido la conversación 9.624 veces. ¿Qué tal si hacemos el juego de la verdad otra vez? Has hablado durante 200.000 años y aún tienes más que decir. ¿Estás preparado para ello o no? Sí. De acuerdo. Y Beastline comenzó a hablar rápidamente. Oye, Haiwan, te lo digo como alguien mayor que ha vivido 784 años más que tú. No puedes hacerme esto. ¿Lo ves? ¿Lo ves, hijo de P asterisco asterisco asterisco? Mátame, por Dios. Esta conversación fue 654 veces. Haiwan respondió mientras tachaba otra línea. ¿De qué hablas? Estuve dentro de la torre 2000 años en. Probablemente ahora soy mayor que tú. La torre. Yo también estaba ahí, ¿recuerdas? Oh. Y no te quedaste allí 2000 años. Probablemente fueron unos cientos de años. La mano de Haiwan dejó de dibujar la línea, en su lugar, creó una nueva línea de color. Significaba que hablaban de esto por primera vez. ¿Cómo lo sabes? Sigo siendo un demonio, ¿recuerdas? Tengo una forma de seguirle la pista a las cosas. Hay un límite a cuánto puedes acelerar el tiempo dentro de la torre de las pesadillas. Estoy seguro de que no fueron 2000 años. Creo que sentiste que viviste allí 2000 años solo porque tu mente lo creía. Veo. Haiwan se dio cuenta de que su sentido del tiempo estaba desfasado cuando estaba en esa torre. 2000 años solo se consideraban si la torre aceleraba el tiempo como se suponía. Entonces tal vez este lugar también. No. Han pasado 200.000 años aquí. Bien. Sí. Mira tu reloj. Haiwan recurrió a su reloj dentro de su mundo único. 200.001 años 113 días 11 horas 27 minutos 39 segundos. 40 segundos. Fue una parte que Haiwan creó después de 150 años, pues no quería seguir contando el tiempo. Pero esa no fue la única parte que creó. También creó una parte similar a un televisor y una parte similar a una cama. Sin embargo, el lugar estaba fuera de la red de Little Brother, así que lo único que mostraba la televisión era el recuerdo de Haiwan. Actualmente se muestra a Haiwan luchando solo contra el Rey Dragón de Hielo en el piso 99. Fue divertido en aquel entonces. ¿Volverías a esa época si pudieras? No. G. Se apagó el televisor y volvió a oscurecerse. Haiwan se acostó y murmuró, a veces pienso eso. ¿Qué? Que tal vez todavía estoy dentro de la torre. Jaja. Así que usé la piedra con mis amigos en el piso 77. Y ahora estoy atrapado en un mundo de sueños creado por una pesadilla. Todas son ilusiones que creé. Y tú me cuidas en el piso 100, incluso ahora. Beastline rió huecamente. Sí. Usaste la piedra, por desgracia. Sigues en tu mundo de sueños. ¿Hablas en serio? ¿Por qué preguntas cuando sabes que no lo soy? Haiwan no respondió, pero añadió otra línea.
Esta era su conversación número 42. Era una variante menor. Pero no odiabas ese tipo de cosas. ¿Qué tipo? Contando. Creí que odiabas los números. La mano de Haiwan se detuvo en el aire, sin saber a dónde ir. Sí. Solía hacerlo. Sí. Antes lo odiaba, y en cierto sentido todavía lo odiaba. Odiaba los niveles y los estatus. Odiaba los números. Pero ahora contaba números para vivir. Quizás el sistema no tenía pecados. Quizás era como el dinero. Fueron los humanos quienes lo usaron mal los que crearon problemas. Pero si era así, ¿por qué estaba allí? Haiwan comentó, el tiempo es demasiado largo. Sí, es largo. Tal vez por eso me convertí en lo que soy ahora. ¿Quieres rendirte? No. Todavía no. Haiwan seguía firme. Reiteró su determinación cada día para no rendirse durante los 200.000 años. ¿Cómo habría sido si esto hubiera sucedido en la Tierra? Oen. Habría pasado tanto tiempo. Había habido dos oportunidades para salir de este espacio. Una a los 100 años y otra al llegar a los 10.000. Parecía que la salida se abría en incrementos exponenciales de 100. El único problema era que la salida no era un camino hacia Gran Hermano, sino de vuelta a la. Al menos la apertura de la entrada le permitió a Haiwan determinar el flujo del tiempo en. Sorprendentemente, 200.000 años en este lugar eran menos que un día en. Haiwan incluso pudo ver a sus amigos regresar a su lugar a través de la abertura. Hubo una escena en la que regresaban tras despedirse de Haiwan. Además, hubo un momento en que Haiwan incluso sintió la necesidad de salir. Siempre tuvo la oportunidad de regresar. Haiwan comprendió por qué Miad había fracasado y por qué le había dicho que tuviera cuidado con el tiempo. ¿Qué pensó Miad durante las 127 veces que lo desafió? Debería dormir un poco, dijo Haiwan mientras añadía otra línea. Beastline respondió. Sí. Pero no más de una hora. Haiwan no respondió ya que se quedó dormido inmediatamente. Pasaron 1.000.000 de años. Las puñaladas continuaban, pero la rutina ya se había roto. Beastline hablaba a veces, pero Haiwan no respondía. Y así se hizo un largo silencio. Hace unos días, la salida se abrió una vez más y se pelearon. Haiwan no se rindió. Y la salida se cerró. Si su suposición era correcta, la siguiente salida sería después de 99 millones de años. Haiwan. Estoy en mi límite. Había un límite a la duración del tiempo que un ser podía soportar. Nadie sabía cuál era ese límite, porque ningún ser vivía tanto. Sin embargo, Beastline lo sabía. Había llegado al límite. Estoy pensando en entrar en hibernación. Hibernación. Haiwan conocía esta habilidad de los demonios. Los que tenían vidas largas siempre tenían maneras de dormirse para mantener su conciencia intacta, y la hibernación era una de esas habilidades. ¿Y yo qué? G. Estás solo. Eso hace frío. Soy un demonio, ¿recuerdas? Sin embargo, Beastline tampoco estaba muy contento con su elección. Tú también puedes, ¿verdad? Puedes crear una configuración de hibernación para. No tiene caso si me duermo. Además, nunca sabes cuándo despertarás de la hibernación. Bien. Haiwan no estaba allí para dormirse. Tenía que encontrar la manera de llegar a Gran Hermano. Eres increíble. Espero de verdad que estés vivo cuando despierte. Sí. Si crees que has muerto 100.000 veces y que ya no puedes aguantar más, puedes despertarme entonces. Piérdase. Beastline no respondió. En el año 1.3 millones, Haiwan dejó de apuñalar. En su lugar, comenzó a investigar, ajustes. Si la puñalada más fuerte no iba a destruir este espacio, la respuesta tenía que estar en, ajustes. Estudió todo sobre, ajustes, lenta y cuidadosamente. 1.5 millones de años. Haiwan pensó que quizás no era inteligente después de todo. Creó innumerables, configuraciones, y, partes, asombrosas. Ahora tenía más conocimiento de, configuraciones, que los 3 dioses antiguos.
1,5 millones de años fue suficiente para lograrlo. Logró reparar una buena cantidad de máquina y aprendió a resistir la concentración temporal mediante el ojo de Gestalt. También pudo replicar 10 espadas del vacío a la vez. Aún así, Haiwan no estaba seguro de qué era ese espacio. Tenía sus conjeturas. Una era que podría controlar este espacio al alcanzar el último paso del despertar. Otra era que, a partir de la concentración del tiempo, se creó la Torre de las Pesadillas con este espacio como su forma básica. Pero todo eso eran solo conjeturas. Unas 7 millones de años. Haiwan se miró las manos. No podía ni quería pensar. Sintió las mejillas húmedas por las lágrimas. Haiwan se dio cuenta de que estaba demasiado cansado. 8 millones de años. Año 1.802.532, día 167. Haiwan dejó de hacer cualquier cosa. Capítulo 215, Gran Hermano, 9. Había pasado mucho tiempo desde que dejó de investigar, ajustes. Era mucho más difícil sobrevivir a cada segundo de esta locura. Al dejar de apuñalar e investigar, ajustes, innumerables pensamientos que se habían alejado por sus repetidas rutinas volvieron a su mente. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué tenía que pasar por esto? ¡Ah! Haiwan desató su poder mundial contra la oscuridad. Lo hizo una y otra vez hasta que no le quedó nada. El poder mundial no regresó. Haiwan sintió que su humanidad se desmoronaba. ¿Por qué necesitaba destruir el sistema? Era realmente necesario. Todos lo odiaban. Todos tenían miedo. No, en realidad, él ya formaba parte del sistema. Haiwan lloró ante las innumerables líneas de su mundo único. El llanto se prolongó un buen rato. No es peligroso ahora. Sí. Es demasiado incluso para él. 8 millones de años. ¿En serio? ¿Cómo puede un hombre soportar 8 millones de años? ¿Y qué vas a hacer? No hay vuelta atrás si se vuelve loco. El silencio se apoderó de las innumerables sombras. Entonces se oyó una voz. Esperemos un poco más. 1.850.000 años. Haiwan solo podía pensar en una cosa. Mátame. Y en algún momento, se detuvo. 9 millones de años. 1.950.000 años. Fue real. Se oyó una voz de algún lugar. Oye. Descansa un poco. Te ayudaremos a partir de ahora. Y entonces Haiwan cayó inconsciente. No estaba seguro de lo que pasó a partir de entonces. 6 millones de años. El reloj seguía marcando el tiempo. Haiwan perdía el conocimiento con frecuencia. Todo parecía un largo sueño. A veces recobraba el sentido y oía voces que le hablaban. Oye, está bien. Vuelve a dormir. ¿Qué? ¿Qué? Y Haiwan volvió a caer en su sueño. 11 millones de años. 25 millones. 36 millones. Pasó el tiempo. Incluso dormido, Haiwan percibía y oía mucha información. Logró adquirir mucha información en su débil conciencia. Era información valiosa que jamás habría encontrado en la 46 millones. En su largo sueño, Haiwan nadaba en un mar de conciencia. ¿Qué era un ser? ¿Qué era la conciencia? ¿Qué era la muerte? ¿Qué era un mundo? ¿Qué era un universo? Muchas preguntas flotaban en su cabeza. Quizás todo sea un sueño después de todo. El tiempo que había vivido en esta oscuridad era 3.000 veces mayor que todo el tiempo que había pasado en la Tierra, en la torre, en el y en la. Haiwan no estaba seguro de dónde estaba su mundo, aquel en el que se suponía que debía vivir. ¿Qué es la realidad? Todo parecía una ensoñación. Todo lo que apreciaba parecía ahora inútil. Quizás Beastline tenía razón. Haiwan ahora comprendía la verdad. Justicia. Valor. Razones. Todo se volvió inútil. Todas sus luchas y las pruebas que enfrentó fueron inútiles. Grandes preguntas asaltaban su conciencia, y él sucumbía a ellas cada vez. Sí. Ese era un ser humano. Un simple ser humano,
impotente y lastimoso. Una mota de polvo en un universo. Y aún así, cada vez que sucumbía a las preguntas, había voces que lo hacían levantarse de nuevo. No pienses estupidez, estupidez. Pensaremos por ti. Nos encargaremos de tus pensamientos. Cállate y piensa en cómo le patearás el trasero a ese bastardo. Haiwan no estaba seguro de quiénes eran, pero sabía que intentaban salvarlo. ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo ayudaban de esa manera? Lo único que Haiwan pudo hacer fue cerrar los ojos nuevamente antes de que su mente fuera destruida. Pasaron 150 millones de años. En un sueño profundo, Haiwan sintió que estaba dentro de un gran ciclo de Ouroboros. Un círculo gigante que lo repetía todo. Un ciclo sin fin. Dentro de ese ciclo, poco a poco, Haiwan comprendió más de este universo. Por ejemplo, comprendió que era la ropa. Era el poder del sistema. Tenía una forma de mostrarse y ocultarse. El poder se creaba a través de las miradas. Otra conciencia se crearía cuando el mundo y el sistema colisionaran. La comprensión invadió el espíritu de Haiwan. Sintió que comprendería el sistema. Sintió que comprendería el significado de su existencia y el propósito de este espacio. El universo estaba a punto de nacer en su interior. Y entonces llegó la voz. Ya es suficiente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ahí es donde dejas de pensar. ¿Por qué? Si pasas de ahí, nunca volverás. No volver nunca. Ya no serás humano. Humano, sigo siendo humano. Sí. Sigue siendo humano. Haiwan sintió que lloraba. La voz continuó. Si traspasas ese límite, ya no puedes permanecer como un ser. Cruzar el límite de un ser es diferente. Al sobrepasar ese punto, perderás tu humanidad y serás irreconocible a partir de entonces. Haiwan sentía que apenas podía comprender. Probablemente se debía a la advertencia de Miad de tener cuidado con el tiempo. Sin embargo, Haiwan quería saber. Había venido hasta aquí, así que quería ver qué había más allá. La verdad más allá de ese universo. El secreto tras este vasto mundo. Y el fin de todo. La voz se escuchó de nuevo. Negarás todo lo que viviste. ¿Es eso lo que quieres hacer? Los pensamientos de Haiwan se detuvieron al oír la voz. Negar su existencia. Sí. Perderás tu propósito. Perderás la razón por la que viniste aquí, y todo ese sufrimiento se perderá. Dejarás este mundo sin propósito. Había un universo que le decía que viniera desde lejos. Solo necesitaba acercarse un poco más. Un poco más y todo terminaría. Pero no podía moverse. Todo su ser le decía que no fuera allí. No te preocupes. Deja que nos encarguemos. La voz habló con la voz más tranquilizadora y tranquilizadora posible. Era realmente reconfortante. Haiwan dejó de caminar hacia ella y el universo comenzó a desvanecerse. Y tú sigues siendo humano. Capítulo 216, Gran Hermano, 10. No estaba seguro de cuántos años habían pasado desde entonces. Habían sido 100 millones de años. O 1000 millones. Quizás incluso 10.000 millones de años. Ahora, Haiwan sabía claramente en qué estado se encontraba. Seguía en ese maldito espacio, pero su conciencia no estaba despierta. Sin embargo, de alguna manera sí lo estaba. Era posible que alguien hubiera soportado todo ese tiempo sacrificando su propio espíritu en lugar del de Haiwan. ¿Quién? ¿Y por qué? Haiwan oyó incontables universos explotar en su débil conciencia y gritar. También oyó a gente enloquecer y morir por la violencia del tiempo infinito. Todas eran voces que ya había oído antes. Sintió ganas de llorar. Quería detenerlos. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Entonces escuchó el nacimiento de un nuevo universo. Un total de 16 universos murieron y renacieron. Fue un periodo tan largo. Luego vino el silencio. Nadie habló ni respondió. En medio de su sueño, una voz hablaba de vez en cuando. Gracias a ella, Haiwan pudo relajarse. Pero ahora silencio. Haiwan se aterrorizó. Oigan,
¿Hay alguien ahí? No hay nadie. No me digan que todos murieron. Haiwan entonces recordó los innumerables gritos que había oído. Así que todos habían muerto. Todos esos seres. Todos ellos sabían. En ese momento oyó una voz. Oye, ¿dormiste bien? Ya puedes despertar. Y con ello, una luz brillante iluminó los ojos cerrados de Haiwan. Sintió que su conciencia y su espíritu volvían a unirse y sintió náuseas. Estaba despertando de su letargo. Haiwan abrió los ojos y se sacudió como un enfermo. Hacía tanto tiempo que no se movía que sentía todo el cuerpo torpe. Su boca emitió un extraño gemido. Era su voz, la que no había oído en mucho tiempo. Respiró hondo con calma y se levantó. Luego, se sentó en el suelo un buen rato y empezó a frotarse los ojos. También se pellizcó las mejillas. Incluso intentó reír o soltar una lágrima. Y después de un buen rato, Haiwan pudo aceptar que era la realidad. Una luz lo iluminó. Provenía de una salida con forma de Ouroboros. Una entrada a un nuevo mundo, y una salida del espacio en el que se encontraba. Ahí. Cuando miró hacia la luz, Haiwan se dio cuenta de a dónde conducía esa entrada. No fue hasta la. Un viejo recuerdo que se había desvanecido tras tanto tiempo comenzó a resurgir poco a poco. Todas esas historias que Haiwan había preservado con tanto cariño durante tanto tiempo volvían a él. Sí. Había vivido todo este tiempo solo para ir allí. Haiwan se levantó y dio un paso tras otro. Su andar parecía extraño y su espada se balanceaba inerte en su cintura. Pero Haiwan no se detuvo. Sí. Sigue adelante. La voz lo incitó. Haiwan miró a su alrededor, pero no se oía ningún sonido exterior. Entonces se dio cuenta de que la voz había estado saliendo de su interior todo este tiempo. Haiwan preguntó en voz alta, ¿quiénes son ustedes? La voz no respondió. La oscuridad terminó. Bajo la luz que iluminaba su cuerpo, abrió los brazos de par en par. Permaneció allí, absorbiendo todas las partículas de luz en su espíritu. Como un bebé que nace en un mundo, o una semilla que brota de la tierra, permaneció allí largo tiempo bajo la bendición de la luz. La presión del tiempo se estaba desvaneciendo. La presión que lo consumía como agua podrida se desvanecía. Se sentía como si hubiera estado en una zanja sucia y finalmente se hubiera sumergido en una bañera llena de agua limpia y tibia. A Haiwan le divertía recordar aún esa metáfora. No, era extraño que todavía usara el lenguaje. Tuvo que abandonar esta forma ineficiente de comunicación hace mucho tiempo. Incluso intentó hacerlo varias veces. Sin embargo, no abandonó su lengua y la trajo consigo hasta aquí. Fue esta lengua la que lo mantuvo humano. El espacio parecía haber superado al propio tiempo. Haiwan miró a su alrededor mientras caminaba por el pasillo blanco puro. Le produjo una extraña sensación de déjà vu. Había tanques gigantes a ambos lados del pasillo con espíritus que apenas cabían en su interior. Haiwan no sabía quiénes eran esos espíritus. Nunca los había visto. Todos los espíritus dentro del tanque estaban acurrucados en posición fetal y en estasis. Poco después, Haiwan encontró las etiquetas con los nombres en la esquina de cada tanque. Dios del vagar, Karous. Señor de la dignidad, Sindler. Dios del viaje, Beit. Señor del sueño, Gainach. Eran nombres que Haiwan jamás había oído. Quizás eran dioses anteriores a la época de los tres dioses antiguos. Todos tenían expresiones complejas. Algunos parecían sabios que habían comprendido la verdad del mundo, mientras que otros parecían mendigos que lo habían perdido todo. Haiwan observó atentamente todos los tanques como si intentara memorizar cada una de sus caras. Y después de un rato, se detuvo. Había encontrado un tanque mucho más grande. El espíritu tenía metal alrededor de todo su cuerpo. Haiwan nunca había visto a este espíritu, pero sentía que lo conocía. Había visto una forma similar en él, registro de las profundidades. Tras revisar la etiqueta con el nombre, Haiwan supo que tenía razón. Dios de las máquinas, Daus. Era uno de los tres dioses antiguos, Daus. ¿Por qué está Daus aquí?
Entonces Jaewan sintió que se le ponía la piel de gallina en todo el cuerpo. Quizás el Gran Hermano era completamente diferente de lo que la gente creía. Quizás los tres dioses antiguos, que creían haberlo inventado, se equivocaban. Entonces este Gran Hermano era tal vez. Los pensamientos de Jaewan fueron interrumpidos por una voz. Felicitaciones por completar el tutorial. Una voz se extendió por el espacio blanco. Jaewan se giró hacia donde provenía la voz. No es un mal chiste. Jaewan se dio cuenta de quién era. Al igual que Daus, nunca había visto a este espíritu, pero lo reconoció al instante. ¿Cómo no? Este ser era el que Jaewan conocía mejor en este mundo. Jaewan destruyó la torre, salió de ella y llegó a este lugar con el diario de este hombre. Cada parte del viaje de Jaewan tenía la sombra de ese ser. Mullah Carmelt. El legendario maestro de las pesadillas, Mullah Carmelt, estuvo aquí. Capítulo 217, Gran Hermano, 11. Tardaste más de lo que pensaba. Esperaba que vinieras 16 veces antes. Jaewan solo había visto a Sirwen, pero sabía exactamente cómo eran las pesadillas. Tenían un par de cuernos pequeños en la cabeza y alas pequeñas en la espalda, pero por lo demás parecían humanos. El ser frente a él era sin duda una pesadilla. Pesadilla Mullah Carmelt. Uno de los 13 maestros artesanos y el creador de la Torre del Remordimiento. Estuvo aquí. Jaja, no has mirado lo suficiente. O tengo algo en la cara. Incluso con las palabras de Mullah, Jaewan no podía apartar la vista de él. Sin embargo, Jaewan reconoció la presencia. Mullah no era solo una pesadilla. Ahora era algo más que una pesadilla. Sé que debes tener muchas preguntas. Eres el Gran Hermano. Hermano mayor. Oh, hermano mayor. Como si hubiera olvidado esa palabra durante mucho tiempo, Mullah se rió. No pensé que te interesaría. No pasaste por la caída del tiempo para llegar aquí. Te pregunté si eres el Gran Hermano. Jaja, así que no has cambiado a pesar de haber venido hasta aquí. Ya es hora de que dejes de ser terco. Mullah entrecerró los ojos. Bueno, supongo que adquirir una comprensión más allá de la de un ser normal no te proporciona todo lo que necesitas saber. Luego, Mullah se alejó de Jaewan y comenzó a deambular por el pasillo. Gran Hermano, sí. Ese es el nombre que se ha usado últimamente. Entonces sintió una frialdad. Jaewan preguntó, ¿hay otros nombres? Claro, hay muchos nombres. Gran Hermano, Mano Invisible, Dios de Dioses, el Principio. Ya lo sabes, ¿verdad? Jaewan no estaba seguro de por qué Mullah insistía en que lo sabía todo, pero parecía que Pesadilla lo iba a decir de todos modos, así que Jaewan decidió escuchar primero. El Gran Hermano se creó hace 210.000 años. Pero existía mucho antes. Mullah entonces giró hacia la esquina del pasillo. Allí estaba el tanque que Jaewan había estado observando. Era el tanque que contenía a Daus. Mullah extendió la mano y tocó la superficie. El ojo de Daus se abrió al instante. Antes de que Jaewan pudiera poner la mano en su espada, una especie de música comenzó a llenar el aire. Entonces, apareció una pantalla en el aire de donde provenía la voz. Ese poder es peligroso. No es algo que podamos controlar. No era la voz de Daus. Jaewan tenía una voz muy similar a la del bosque de la locura. Ra-Ahmad. Sin embargo, el ser que aparecía en la pantalla no era Ra-Ahmad. No, debemos usarlo. Solo nosotros tenemos derecho a ejercer el poder. La voz de Catástrofe llegó después, y Jaewan pronto confirmó que era la de Gestalt. Entonces comprendió el significado de la imagen. Empecemos. Con la voz mecánica de Daus, los poderes mundiales de los tres dioses antiguos se unieron. Jaewan observó la poderosa conversión de los poderes mundiales. Los tres dioses resonaban entre sí. Guerra de los tres dioses. Sin duda, fue la guerra que vio en él, registro de las profundidades. Poderosas potencias mundiales comenzaron a resonar entre sí y a crear una realidad. Era un mundo mucho más grande que el que Miad intentaba crear. Era el mundo solitario que los tres dioses querían,
y en nombre de la salvación acabar con todas las guerras. Haiwan se mordió los labios. Si hubiera tenido opción, habría preguntado si esa era la mejor decisión. Pero no podía hacer esa pregunta 210.000 años después. La luz irrumpió en la pantalla. El poder mundial reunido se convirtió en un pilar de luz que penetró el cielo de. Era la luz de un nuevo mundo. Haiwan pudo ver la emoción de los tres dioses ante tal logro. Pero ellos no sabían que algo descendía de los cielos destruidos, algo que ellos habían traído abajo iba a arruinar su plan. Haiwan entonces vio a la criatura que descendía del cielo. Contenía una energía oscura y aterradora. Era demasiado tarde cuando los tres dioses se dieron cuenta de que algo andaba mal. La oscuridad arrasó por completo la máquina de Daus, que se encontraba en el centro de la luz. Eso es. Haiwan fulminó con la mirada la oscuridad que le resultaba muy familiar. Era cierto. Era el espacio en el que había pasado casi una eternidad. ¿Qué pasa? Catástrofe y Gestalt gritaron de pánico, y luego se oyó un grito fuerte. Fue un grito de agonía que valió miles de millones de años. Entonces se produjo una explosión. No fue una explosión física, sino la explosión de un ser. Haiwan había visto explosiones así innumerables veces en la oscuridad. Fue como un gran estallido de conciencia, una explosión que dio origen a nuevas leyes y a la verdad de un universo. Haiwan no sabía qué era la explosión, ya que la voz interior no le permitía acercarse. Pero de no ser por ella, Haiwan habría sido igual que Daus. Fue un poco después de que ocurriera la explosión que la voz de Catástrofe regresó. Daus. ¿Qué pasa? Dentro de la máquina destruida, Daus emergió de ella. Había una sensación de ser más que un ser en las lentes de la máquina de Daus. Ya veo. Así que todo fue inútil. Se desató una pelea. No había motivo alguno. Daus comenzó a atacar a Catástrofe y Gestalt de repente, y tuvieron que contraatacar. Pero no eran rivales para Daus, quien se había convertido en un nuevo ser. Haiwan recordó entonces la historia de Ra-Ahmad al ver a Gestalt destrozado y a Catástrofe expulsada de. La guerra de los tres dioses no fue una pelea entre los tres dioses antiguos. Ra-Ahmad mencionó que estaba equivocado, pues no se trataba de una guerra real entre los tres dioses. Sin embargo, en un sentido más profundo, era correcto. Haiwan finalmente comprendió lo que Ra-Ahmad había querido decir. Ese no es Daus. Daus se había convertido en algo completamente diferente tras salir de la oscuridad. Se había convertido en algo totalmente diferente. Después de que Daus terminó su trabajo, voló al cielo y desapareció. El video terminó ahí. Haiwan sintió un escalofrío en la espalda. No era por la historia. El ojo de Daus se estaba cerrando de nuevo y Mulak preguntó. ¿Cómo fue? Probablemente sea la primera vez que presencias a otro ser que trascendió. ¿Cómo se compara con cuando tú trascendiste? Haiwan no estaba seguro de que estaba hablando Mulak. Daus tuvo suerte. No tuvo que pasar por la caída del tiempo como tú y yo debido al Big Bang del poder mundial. Pero, claro, él también habría experimentado el mismo dolor. Muchos pensamientos pasaban por la cabeza de Haiwan. Pero sigue siendo el más afortunado de todos nosotros. Jaja. Daus era considerado un dios muerto un dios que se sabía que había perecido por completo en la guerra de los tres dioses. Sin embargo, Haiwan ahora comprendía que era diferente. Daus murió y se convirtió en gran hermano. Quizás no fue tan sorprendente, pues Haiwan ya lo esperaba. Le sorprendió algo más. Mulaco. Sí. ¿Qué es esa oscuridad? ¿Qué quieres decir? La oscuridad que apareció en la memoria de Daus. Es el mismo espacio por el que pasé. Ah, te refieres a la caída del tiempo. Sí, tienes razón. Eso lo llevó a la trascendencia, punto. ¿Y qué es eso? Dime. ¿Qué es este lugar? ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Y entonces, el rostro de Mulak se distorsionó de forma extraña. Su rostro amigable se transformó en algo siniestro y pronto desapareció. Estás preguntando por qué realmente no lo sabes. Haiwan sintió miedo por un instante al encontrarse con la mirada de Mulak.
Era el miedo más intenso que había sentido en toda su vida. La expresión de un humano mirando a un insecto asqueroso, esa era la expresión de Mulak en su rostro. Jaja. Debes estar bromeando. Qué extraño. Es imposible que no lo sepas si viniste aquí, no obtuviste todas tus respuestas a través de trascendencia. Tras un breve instante, Mulak recuperó su simpatía. Le sonrió a Jaewan. Ya veo, así que querías jugar a un juego de seres. El rostro de Mulak se iluminó instantáneamente. Vaya, vaya, eres un embaucador. Bien. Te sigo la corriente, ¿qué hago? Ah, ¿qué te parece esto? Jugamos a una versión de, el demonio abraza al héroe que llegó a la cima del árbol de las imágenes para evitar la perdición del mundo. Y el pasillo empezó a cambiar de forma. Empezó a destruirse y a crear un fondo completamente nuevo. Así que este fue el déjà vu que sintió. Este lugar era similar al piso 100 de la Torre de las Pesadillas, solo que mucho más grande. Dentro de un gigantesco espacio circular, había pantallas por todas partes. Mostraban los sitios de cultivo de las regiones remotas, e incluso. Bueno, debes saberlo si lo has visto todo este tiempo. Jaewan ahora comprendió que era este lugar. Era como el ojo que todo lo veía. Bienvenido, nuevo hermano mayor. Al nido del árbol de las imágenes. Capítulo 218, Gran Hermano, 12. Si existiera la mayor desesperación posible, probablemente empezaría aquí. Jaewan pensó al ver todas esas pantallas apiñadas en el espacio. Permítanme presentarles a nuestros amigos que lideran conmigo. Había tanques que contenían espíritus colocados frente a las numerosas pantallas. Jaewan se dio cuenta entonces de que los tanques estaban conectados a todas esas pantallas, como si los espíritus tuvieran el control de las mismas. Luego Jaewan leyó los nombres. Jampol de la realidad. Orai de imágenes. Escasez de espacio. Marte de obras de teatro. Melville de la injusticia. Entonces, al mencionar el nombre, Melville, recordó algo. Era el nombre del maestro artesano que creó la torre Moby Dick que Chung despejó. Sí. Son maestros. Tienen la importante tarea de mantener el panóptico. Jaewan siguió leyendo los nombres. Otro nombre familiar surgió. Ignel de la caída profunda. Recordó al herrero que visitó en. Fue donde creó la vaina con Meikal. Ignel era el dueño del taller de herrería. Se sabía que había salido de viaje y parecía que él también había llegado a. Mulak tocó el tanque donde estaba Ignel y habló. Este amigo apenas se convirtió en maestro hace un tiempo, así que lo acabo de añadir. Es un poco torpe por ahora, pero pronto será útil. Todas las pesadillas llegan aquí al final. Sí, claro. Todas las pesadillas sienten curiosidad por saber qué es la pesadilla del principio y por qué existe. Todas las pesadillas están destinadas a venir aquí cuando se convierten en maestros. Todas pasan por la caída del tiempo como tú. Sí, el espacio que llamaste oscuridad. Pero enloquecen antes de venir aquí, así que tengo que bajar a recogerlas. Jaewan sintió un fuerte dolor de cabeza. Tenía muchísimas preguntas, pero no estaba seguro de qué pregunta le daría la respuesta que buscaba. Jaewan preguntó, ¿son ellos también del hermano mayor? Llevas haciendo esa extraña pregunta todo el tiempo. No son el gran hermano. ¿No crees que no han alcanzado la trascendencia como tú, yo o Daus? Solo son consumibles. ¿Pero por qué? Porque son los únicos que pueden controlar el cultivo. Cultivo. Jaewan se quedó atónito. Cultivo. ¿Acaso no solo existía en las torres? Pero estas pantallas eran. No puedo controlar los cultivos solo a pesar de que me he convertido en un hermano mayor. Jaewan cerró la boca. En cambio, se volvió hacia todas las pantallas que miraban hacia abajo. ¿Por qué no lo sabía? Ahora entendía lo que había detrás de todo esto y el significado de cultivación. Siempre pensó que era un plan del gran hermano mantener el ciclo de la sila, pero nunca se planteó por qué querría hacer tal cosa. Jaewan miró esas pantallas. Estaban las raíces del árbol de las imágenes y las torres de las pesadillas.
¡Ah! ¡Sálvame! La gente gritaba dentro, y aunque no salía ningún sonido de la pantalla, Jae-wan sentía que aún podía oírlo. Era el comienzo de todas las tragedias con el cultivo de la torre. Jae-wan entonces se volvió hacia el otro grupo de pantallas. Estaban un lugar donde los adaptantes que despejaron la torre se esforzaban por alcanzar una mayor adaptación. Ahora, estos se mataban entre sí con métodos más eficientes y poderosos. Mátalos. O te matarán. Ja. Estaba lleno de gente que luchaba por hacerse más fuerte. El cultivo no había terminado. Simplemente pasó del cultivo forzado al cultivo voluntario. Séptima. Octava. Novena etapa adaptación. Los generales, por encima de adaptación, lideraron la primera línea de la guerra, matando a todos. Jae-wan se dio la vuelta. Pero vio la muerte en el lugar al que se volvió. La pantalla mostraba la fortaleza Carpe Diem. Creó un gobierno central alrededor de Carpe Diem. Se habían vuelto mucho más poderosos y se esforzaban por ser aún más fuertes. Jae-wan entonces sintió que estaba mal. Solo eres un despertador del primer paso. Esfuérzate más. Todos lo hicieron. Los señores dijeron una vez que adaptación y despertar eran casi lo mismo. Al fin y al cabo, eran lo mismo. Los espíritus muertos se esforzaban por volverse poderosos y anhelaban convertirse en seres superiores. Querían recorrer el camino que Jae-wan había recorrido. Jae-wan se dio la vuelta aunque sabía lo que le esperaba. Tenía que hacerlo. Y allí estaba. Era un lugar donde quienes se encontraban en la cima de cada etapa de adaptación y despertar se convertían en dioses. Parecía que también había pasado el tiempo y ahora se encontraba de nuevo en un estado caótico. Los dioses reunidos objetaron las reglas del consejo y las combatieron. Estaba siendo derribada. Los dioses que habían conseguido suficientes seguidores comenzaron a ejercer sus derechos, y estos se unieron a un dios más fuerte que el de la justicia. Jae-wan vio a todos esos seres. Todos miraban al cielo, imaginando el ojo del panóptico en alguna parte. Jae-wan entonces se dio cuenta de que la gente no odiaba al Gran Hermano. Querían convertirse en Gran Hermano. Después de que Jae-wan cerró y abrió los ojos, se vio a sí mismo. Jae-wan, caminando hacia la oscuridad. El Jae-wan en el que todos en el árbol de las imágenes anhelaban convertirse, allí estaba. Allí estaba él, y se había convertido en el Gran Hermano. Jae-wan sintió que sus piernas cedían. Despertar, adaptación, todo era parte de la historia. El cultivo se llevó a cabo para criar a un nuevo rey, y el cultivo era necesario cuando nacía un rey. Jae-wan desvió la mirada hacia Mulak. Jaja. Te daré la bienvenida de nuevo, Jae-wan. No, nuestro hermano mayor número 1131. ¿Cuántos mundos tuvieron que sacrificarse para crear un solo gran hermano? Jae-wan pensó mientras observaba los 1131 tanques dentro del corredor. Si esta era la verdad de este mundo, ¿qué significado tenían los seres? ¿O qué valor tenía el significado? Incluso después de descubrir todos los secretos del mundo, Jae-wan sintió que ya no sabía nada. Ya que estás aquí, mi trabajo está hecho. Solo son unos 900 años según los estándares así que mi tiempo es corto comparado con el de otros hermanos mayores. Lo consideraré afortunado. Vas a entrar en ese tanque. Lo haré pronto. Cuando puedas hacer tu trabajo. Mi trabajo. Sí. Tu trabajo. Debes saber si trascendiste. Qué inútil es la vida de un ser, y la gran historia que te espera de ahora en adelante. Con esa voz, Jae-wan sintió que algo se desmoronaba. Quizás, Mulak, significaba mucho más para él de lo que creía. Alguien lo había precedido en el mismo camino y nunca se rindió. Jae-wan comprendió lo tranquilo que se sentía por ello. No pasó mucho tiempo para que ese vacío fuera reemplazado por tristeza y rabia. Mulak. Viniste aquí para matar al Gran Hermano. Viniste aquí para detener todo el cultivo del mundo. ¿Qué te llevó a convertirte en tal cosa? ¿Qué? Creaste la torre del remordimiento. Renegaste del sistema y viniste aquí. Entonces, ¿por qué?
Su voz apenas pudo contener la ira. Sin embargo, la ira de Jaewan regresó con confusión. ¿De qué hablas? Negación, remordimiento. Eso es algo que se ha perdido hace mucho. Oh, espera un segundo. Es otro de tus chistes, no. No. No estoy bromeando. Entonces, ¿qué estás? Espera. ¿Hablabas en serio hasta ahora? La mirada de Mulak se tornó de asco. Jaewan retrocedió un paso sin darse cuenta. Qué extraño. ¿Cómo llegaste aquí con tan poca inteligencia? Probablemente pasaron 10.000 millones de años en esa caída del tiempo. La expresión de Mulak se volvió fría. Capítulo 219, Gran Hermano, 13. El cuerpo de Jaewan se tensó. No era solo por la presencia de Mulak, sino por sus palabras. 10.000 millones de años. ¿De verdad había pasado tanto tiempo? ¿Cómo es que sigo vivo? Mulak comenzó a examinar el espíritu de Jaewan con la mirada. Parecía como si estuviera observando las células que lo componían. Su expresión se tornó seria. Espera, ¿qué es esto? Porque sigues en el quinto paso del despertar, sigues en el paso de prueba. Deberías haber llegado al sexto paso, editar, si hubieras avanzado por la corriente de la caída del tiempo. Sigues siendo un ser, pero llegaste hasta aquí. Oye, Jaewan. ¿Qué pasó dentro de la caída? Jaewan no respondió. En cambio, sacó la espada silenciosamente y habló. ¿Estás despierto? La espada habló. Sí. Llevo un rato despierto. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pienso de qué? Simplemente hacerlo de siempre. Me aburría muchísimo escuchándolo decir todas esas tonterías. Sí. Supongo que ya no necesitamos escuchar más. ¿Puedes apostar a que no? Jaewan asintió. Con el poder de la caída, blandiendo la espada, partes de los tres dioses antiguos comenzaron a tomar forma en una luz brillante. Machina cubrió todo el cuerpo de Jaewan y el ojo de Gestalt incrementó su poder mundial mientras la espada del vacío comenzaba a replicarse en el aire, intentando atacar. Pero, hiciera lo que hiciera Jaewan, Mulak no parecía estar muy interesado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un ser inferior como ese lograr venir aquí? Mulak parecía estar en apuros. Jaewan pensó que esta era su única oportunidad. Sin saber lo fuerte que era Mulak, atacar primero parecía la única forma de obtener la victoria. La ola de la caída arrasó el panóptico. No desató suficiente poder mundial como para que Jaewan se sintiera satisfecho, ya que había estado reposando en la caída del tiempo durante demasiado tiempo, pero aún así era mucho más poderoso que los tres dioses antiguos en su apogeo. El ojo de Gestalt comenzó a girar, Machina incrementó la defensa de Jaewan y la espada del vacío explotó en cuchillas. Y en el momento siguiente, Jaewan sintió la conmoción de ser golpeado por todo su cuerpo al ser lanzado hacia atrás. Todo el espacio lo golpeaba. El tiempo pasaba lento y rápido, de un lado a otro. ¿Qué está pasando? Beastline empezó a gritar. La espada estaba siendo destruida. La ola de la caída pereció al instante, Machina quedó hecha pedazos, el ojo de Gestalt dejó de girar y perdió su brillo. La espada del vacío se quebró, evaporándose en el aire. Y entonces apareció Mulak a través de todo. ¡Qué lástima! Supongo que tendré que esperar al próximo Gran Hermano entonces. Al ver a Mulak levantar la mano, Jaewan sintió que se enfrentaba a un universo y que él era solo polvo. Era la primera vez que sentía la muerte tan cerca. Con un miedo aterrador, Jaewan suplicó a un desconocido. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Dame fuerza. Pero ninguna voz le respondió. El espacio del panóptico le estaba devorando el espíritu. Se está borrando. El tiempo que había luchado, su determinación, su voluntad, sus preciados recuerdos, todo se estaba desvaneciendo. No había palabras para describir esta muerte. Jaewan sintió miedo. Pero aún sentía que estaba vivo. Temía su muerte, pero la muerte solo existía cuando había vida. Había sido una larga lucha, pero al final, Jaewan finalmente enfrentó su existencia. Sí, moriré.
Pero moriré como un ser. Prefiero morir antes que convertirme en un hermano mayor para. Y en algún momento, se detuvo. Haiwan pensó que finalmente había muerto. Pero solo pensó que si hubiera muerto. Eso no sería posible si realmente lo hubiera hecho. Mulak estaba justo frente a Haiwan con los ojos abiertos en estado de shock. ¿Qué es eso? Mulak observaba con furia el mundo que protegía a Haiwan. Un poder misterioso protegía su cuerpo. Era su mundo único. Pero en realidad, era Haiwan quien quería hacerse la misma pregunta. Miró a su alrededor y vio que su mundo único rodeaba todo su cuerpo. ¿Pero cómo? Incluso estando en el paso de prueba, el poder de Mulak acababa de destruir las partes de los tres dioses antiguos. Pero ¿cómo pudo su mundo único? Haiwan se detuvo entonces en un punto del mundo único. Había innumerables garabatos escritos. Se parecía mucho a la letra de Haiwan, pero parecía que alguien más la había escrito. Parecía una conversación, pero en realidad era una prueba de extrema soledad. Año 87 millones. Jaja, maldita sea. Ya terminé. Lo siguiente, cuento contigo. Sí. Déjamelo a mí. Año 125 millones. Me siento morir. Yo también. Sálvame. Por favor. Ag. ¿Cómo hicieron esto los otros chicos? Oye, alguien que venga más tarde, que escriba una novela o algo así para que pueda leerla. Ah, espera. No estaré aquí entonces. Ustedes se están volviendo locos, muchachos. Año 570 millonésimo. Debería haberme acostado con Sirwen en aquel entonces, o con Sra, no. Creo que Runald también habría estado bien. Este se volvió loco después de 2-3 millones de años. Mira lo que dijo. Piensa que estás de nuevo en el ejército. Que te jodan. No hay servicio militar que dure tanto. Ni siquiera sé cuándo terminaré con esta mierda. Jaja, si estás leyendo esto, ya has superado los 500.000 años. Felicidades. 1.530 millones de años. ¿Quién sigue? Siento que me estoy volviendo loco durante 1 millón de años solo. -1 millón es cuando la cosa se pone seria, papá. Que descanse en paz. Capítulo 220, Gran Hermano, 14. Haiwan siguió repasando los garabatos. Había garabatos de los que estaban aquí para los que vendrían. Al principio fue bastante gracioso, pero con el tiempo los garabatos se volvieron más oscuros. 3.200 millones de años. El original, cabrón. ¿Por qué carajo tuviste que venir aquí? Ah, joder, joder. -1974. Me voy. 4.980 millones de años. Por favor. Vamos. 6.780 millones de años. M asterisco R asterisco A M asterisco R asterisco A M asterisco R asterisco A M asterisco R asterisco A. Ajá. 7.920 millones de años. 9.830 millones de años. Y finalmente, 10.014.210.000 años. Los garabatos disminuyeron rápidamente en número y desaparecieron. Pero había tantos que podría llevar una vida leerlo todo. Sin embargo, los garabatos eran lo único que quedaba. Junto a los garabatos se encontraban verdades del universo. Haiwan conocía algunas, pero la mayoría eran cosas que desconocía, desde diversos entornos y teorías hasta el despertar, la adaptación y la magia de la creación. La información parecía ser la recopilación de todo el conocimiento del mundo entero. Allí se escribían 10.000 millones de años de historia. Lo protegía. Haiwan se dio cuenta de que estaba llorando. Comprendió el significado del tiempo, cómo había resistido 10.000 millones de años y quiénes eran esas voces que vivieron esos años en su lugar. Fueron ellos. Vivieron esa época para mí. Innumerables gritos y gemidos, todos venían de su consciente, o de su ropa. Irme a dormir porque estaba bien. Que estaba bien. No estaba bien. Haiwan se dio cuenta de que ya no le quedaba tanta ropa.
Ni siquiera podía imaginar la carga que su ropa debía soportar en el tiempo. Ya veo. Así que fue tu ropa la que trascendió, no tú. Parecía que Mulak también se dio cuenta de algo después de ver el mundo único de Jaewan. Pero, ¿cómo sucedió eso? Darle a otras prendas el control de tu espíritu podría expulsarte de él para siempre. ¿Cómo confiaste en que la ropa haría tal cosa? Mulak murmuró un rato y de repente se echó a reír. Al cabo de un rato, la risa cesó tan repentinamente como empezó. Eres un hombre lamentable. Sacrificaste tu ropa para mantener tu existencia. ¿De verdad necesitabas llegar tan lejos para que este mundo se derrumbara? ¿Qué te convirtió en semejante monstruo? Este universo, incluyéndote a ti, dijo Jaewan apretando los dientes. Su voz se quebró por el llanto. La ropa que era de Jaewan, pero que al mismo tiempo no lo era, murió por él. Murió para que Jaewan permaneciera como ser, para que mantuviera la razón de este viaje. Sin embargo, incluso si esos sacrificios lo salvaron, Jaewan no podría derrotar a Mulak. Los seres que tenían una razón para destruir el sistema no tenían el poder suficiente para hacerlo. Los trascendidos, que tenían el poder para destruirlo, no tenían una razón para hacerlo porque comprendían que, al final, no tenía sentido. Jaewan se levantó con su espada rota. Soy. No podía rendirse ahora. Aunque no hubiera trascendido, aunque no tuviera el poder para hacerlo, tenía que resistir. Nunca se rindió solo por falta de poder. Aunque perdiera aquí, no se rendiría. Ese era el mínimo respeto que podía mostrar por la ropa que murió por él. Soy. Fue entonces cuando se oyó una voz. Oye, ¿quieres ayuda? Jaewan se quedó atónito. Era una de las voces que escuchó en la caída del tiempo. Quiero decir, no quiero, pero creo que sería una estupidez que murieras aquí. Eres. Ah, cierto. Debes tener curiosidad por saber quién soy. Soy, digamos que llevo 100 millones de años apuñalando. ¿Qué? Ten en cuenta que son 100 millones de años. No 100 millones de veces. La mano derecha de Jaewan empezó a temblar. Algo estaba sucediendo en ella. Oigan. Deberían ayudar. Quieren hacerse los tontos por haber trascendido. Espero que no quieran convertirse en el gran hermano. Maldita sea, imbéciles. No contestan. La voz siguió sola. Creo que soy el más débil de los 16 restantes, pero aún así, espera. Debería ser tú quien ruegue. Oye, cuerpo original. Ruégame que te controle para luchar. Pero Jaewan no pudo. El espacio ahora lo oprimió. Jaewan comprendió que este poder provenía de la caída del tiempo. Era el poder que lo había atrapado durante 10.000 millones de años. El poder de la caída del tiempo estaba aplastando su mundo único. Mientras Jaewan gemía en resistencia, se escuchó una voz molesta. Ah, maldita sea. Esto no es lo que imaginaba. Algo entró en su mano, y ésta comenzó a moverse sola. Con una especie de luz que brillaba intensamente, una dimensión frente a ella se desgarró horizontalmente. Era el nivel al que Jaewan no pudo llegar ni siquiera después de millones de años de apuñalamientos. Parte del panóptico fue destruida y los espíritus de los maestros artesanos fueron absorbidos. Mulak quedó conmocionado. Despertar sexto paso, editar. Fue la puñalada definitiva que se había repetido durante 100 millones de años. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.